yo la voy a aceptar. No hay ningún problema. Entréguenle el link nada más que está en el calendario. A ver, Alexandra Mirano, delegada, Alexandra. Dígame, profesor. Y me dice que hay una señorita que quiere ingresar a través de correo. Yo tengo que ver si es que aceptarlo o no, yo la voy a aceptar. ¿Hay un problema? No creo, ¿no? Ella ya está en sala de espera, según me dice el profesor, esperando a que usted la acepte. ¿A dónde está? O sea, ¿dónde busco esto de la sala de espera? Ya le debe llegar una notificación en el Google Meet. Sí, pues, no sé, no sale una ventanita que diga aceptar. Le voy a comentar, profesor, que vuelva a intentar ingresar. Ya, que vuelva a intentar ingresar para que yo la acepte, ¿ya? Siempre hace aceptar, ¿no? A ver. Bueno, lo que hemos pasado, voy a prender la luz un momentito. El periodo que hemos pasado, que es el siglo XVI, ¿era dinastía de qué? A ver, ¿qué dinastía en el Perú? Habsburgo, profesor. Habsburgo. Muy bien, señorita Melissa, ¿ya? Estamos en el siglo XVI, la dinastía Habsburgo. En verdad, lo que yo quiero que por lo menos se recuerden siempre, que hay en el virreinato o colonia, cual fuera su posición, hay dos dinastías totalmente diferentes, que han generado documentación totalmente diferente, tanto en el siglo XVI, XVII, que es los Habsburgos, y comienza el XVIII, en 1808, y termina entre 1920, pues todavía tenemos a los Borbones con nosotros. Luego llega la independencia. Pero son dos cosas totalmente diferentes. Y forman en el arte dos cosas totalmente diferentes. Traen estilos diferentes. Explicar un poco, incluso la fe religiosa es totalmente diferente. Podríamos decir, algunos han denominado el siglo XVI y XVII por la dinastía de los Habsburgo como no una colonia, sino una provincia más de España. ¿Qué quiere decir una provincia más de España? Es decir, un anexo que era parte de la gran corona española.
no una colonia a la cual se le tenía que explotar todos sus recursos y sacar mayor provecho de todo este país, y que no era considerado como unos súbditos del rey. El Perú, los criollos fueron considerados el grupo de españoles que estuvieron acá, incluso los indígenas estuvieron bajo la protección del rey. Imagínense que eso no sucedió nada con Norteamérica en el caso de Inglaterra. O sea, ni siquiera eran súbditos de los de la corona inglesa. Entonces mucho se ha hablado de esta característica de este imperio español, algunos hispanófonos la han llamado, porque hay algo bien práctico, pues, que había la protección del rey y finalmente se consideró al principio como que eran, de hecho, que se debían catequizar. La lucha entre Cáceres y Sepúlveda, Casa logró triunfar diciendo que los indígenas del Perú, de los incas, eran personas que tenían alma. Entonces, cuando llegó el Real Patronazgo, cuando llegaron en el siglo XVI los Habsburgos, con los Carlos V, pues vino con una empresa no solamente militar, sino fundamentalmente religiosa. Recuérdese de que se estaba dando los movimientos en pleno siglo XVI de los cismas que producía el cisma que producía en Europa, la división de la religión católica en los grupos protestantes y los luteranos y los anglicanos. Entonces, cuando llegaron acá, llegaron con ese espíritu fuerte, religioso, de las luchas, en que los protestantes no querían en la Inmaculada Concepción, en que los protestantes no querían en el sacramento más importante de los católicos. ¿Cuál era el sacramento más importante de los católicos, que se ve en todas las pinturas? El bautismo. No es es importante, pero hay un sacramento en la cual está, que está en todas las siglo XVI y XVII, ni siquiera el bautismo no está tan representado, el matrimonio menos. ¿La comunión, profe? Pero la comunión dentro de un liturgia de los católicos. Entramos todos en comunión porque ¿qué hacemos? La misa. La misa sí, pero hay una liturgia ahí. Eucaristía. La Eucaristía, pues. ¿Por qué la Eucaristía? Porque, aunque no lo crean, y algunos que van a misa, que ya se ha perdido, no se tiene muy en cuenta, pero el padre, cuando hace este evento religioso y tiene la autoridad de hacerlo, es realmente la presencia de Dios en la hostia, en su cuerpo la hostia, y en el vino su sangre. Esa Eucaristía de la presencia de Dios real, ¿no? Yo estoy muy seguro que hasta el siglo XVIII y comenzados XIX y algo del principio de XX, de grupos cada vez se va diluyendo, pues se creía firmemente. Entonces las iglesias está lleno de este acto que es que los
protestantes, sobre todo, iban contra esta concepción que ningún hombre tiene la facultad, por más que haya estudiado, de tener la conexión con Dios. Y que todas las personas, para los protestantes, pueden tener una relación directa con Dios. En cambio, los sacerdotes son como los guías espirituales y los que nos hacen conectar con Dios a través de la misa, la confesión. Entonces, lo que tenemos nosotros presente es que el siglo XVI, primero, es el traslatum imperio. El traslatum imperios significó que los descendientes de los incas tenían que tener un reconocimiento social. Ellos tienen cuadros en que está Carlos V y se entronca la dinastía de los Borbones con la dinastía de los incas. Primera idea de los Habsburgo es el traslato imperio y el reconocimiento de los descendientes que se denominan caciques. Todo esto ha generado una documentación de caciques que ustedes los pueden encontrar en los archivos. ¿Ya? Todo el siglo XVI y XVII. La sublevación de Tupac Amaru se debe a que los Borbones rompieron con esto, pero comencemos primero con la idea de los Habsburgos. Dos, como es una empresa fundamentalmente religiosa, llegaron las órdenes religiosas. Los dominicos al principio, pero indudablemente la que fue más fuerte fue a nivel del aspecto educativo y en las reducciones, indudablemente fue los jesuitas. Hicieron un trabajo incluso antropológico, hicieron los diccionarios de la lengua quechua, aymara, y todo eso generó también una documentación que está en los protocolos notariales, ¿no? Está en los gremios, en las cofradías. Ellos fueron grandes propulsores de gremios y cofradías, y por eso tenemos todo eso, porque generaba pues actividades de zapatero, talabartero, carpintero, dorador, pintor, dibujante, grabador. Entonces todo lo que hacían los libros, todo eso es una tarea, los que molían, todo eso es la propulsión del fomento que tenían a partir de la orden religiosa jesuita, y todo eso en gremios y en cofradías podemos encontrar. Entonces las órdenes religiosas fueron no solamente activas en lo religioso, sino en lo económico y político. Esa es la característica. Segundo, un cierre total con sus enemigos, el Sacro Imperio Español Romano, al Imperio francés de los Luises, y como también a los de inglés. Era un mercantilismo puro, y cuando lo definí de mercantilismo, cuando defino mercantilismo, quiere decir que no había europeo, se cerró totalmente el comercio, un monopolio absoluto. Y un proceso de transculturización que significó pues que las instituciones, que es un sistema de justicia, ¿no? Un corregidores que estaban al mando de indios para que lo catequizaran y los educaron, las reducciones y el pacto educativo que estaban, todas estas son las instituciones que se crean. Y dentro de ese ámbito, fuertemente religioso, pues vinieron las órdenes religiosas, no solamente con su sistema educativo, su sistema
económico para generar riqueza, sino sus artistas. Los artistas, como hemos visto, con mucha militancia. Y ir a ver si es que Messi se viene por su amor a Argentina, va a jugar ahí al país más pobre de África. Estos señores, como miembro de la iglesia de los jesuitas, como Viti, Pérez de Alessio, hay que ponerlos en contexto. Es cierto que hubo muchos abusos, muchos robos, eso no lo podemos. Esa es la lucha entre los llamados hispanófolos y llamados críticos del imperio, ¿no? Que destruyeron toda realmente hicieron una transculturización. ¿Que se hubiera podido hacer otra cosa? Tal vez. El sueño alejandrino, que va a Egipto y se fusiona con esa cultura, pero después de Alejandro Magno nadie ha hecho eso, ¿eh? Todo ha sido vandalismo, saqueo, destrucción. Acá mismo destruyeron casi todos los templos, hubo superposición. El Coricancha la iglesia está sobre un templo inca. De todas maneras, ¿no? Es una trasplantación del mundo. Entonces todo esto ha venido como algunos más radicales, y no es malo decir radicales, que dicen que hubiéramos sido mejor si hubiéramos dejado con los incas. De hecho, había menos codicia que en los imperios europeos. Y no sé, hay unos que han hecho una novela histórica, ¿qué hubiera sido si es que el imperio inca hubiera sido potencia? ¿No se hubiera comportado como los mismos imperialismos europeos? Es la gran pregunta. ¿No tendría esas mismas actitudes autoritarias, actitudes de sometimiento con otros pueblos? Esa es la pregunta. Son los humanos que son los codiciosos, los egoístas, que tienen esa tendencia dominadora que está dentro de nuestro gen. Esa es la gran pregunta. En todo eso creo que hemos sobrevivido nosotros, de todas maneras, viendo sus apellidos, tienen indudablemente algo de español. Todos tenemos, y también de indígena. Situación y privilegio que no tienen los grupos de Norteamérica, porque fueron exterminados totalmente. Pero también nos pueden decir que nosotros fuimos productos, nuestro descendiente, del abuso. Eso también estamos. Entonces, todo este arte que hemos visto en manierismo, de espiritualización, viene con esto. Y ya entramos al periodo todavía estamos en el periodo de Habsburgo, que entra en una etapa manierista y barroca. A ver el grupo que se va a presentar. A ver. Alexandra Mirano. Alexandra. Sí, profesor. ¿Qué pasa con los segundos grupos? No sé, al primer grupo le toca exponer. Ahí está compartiendo mi computadora. Profesor, buenas tardes. Un momentito. Ya, no hay problema, yo los espero con todos los problemas a veces técnicos. Ya. Han comenzado a hablar de lo que es el barroco. Muy inteligente
la estrategia de ustedes, ¿no? Comenzar por el contexto amplio y después irse en el caso del Perú. Veamos y escuchamos. Yo voy a apagar la cámara para escucharlo a ustedes. ¿Está bien? ¿Cada uno va a hablar o tú vas a hablar nada más, Pascual Florencio? Ya, sí, no, profesor, buenas tardes. Sí, uno de mis compañeros está con... Dos de mis compañeros están que se conectan, me parece que sí. Un segundito, por favor. No, esperamos nada más, no tengas ningún problema. La lista. Ah, ya. Muy bien. Ok. ¿Usted dirá, profesor? Bueno, voy a aprovechar y llamar a la lista, ya estoy en la lista. Ah. Son 6:05, delegada, ¿a las 6:05 tomo lista o más tarde? Como usted quiera, delegado. Son las 6:30, profesor. Ya, son las 6:30. Ah, yo tengo... Ah, disculpe, estaba viendo acá que mi computadora está media loquita, dice 6:05 y son 6:30. Voy a pasar lista entonces. Calla, Valdivia, perdón, primero es Aguirre Reatigui. Profesor presente, buenas noches. Buenas noches, joven, buenas noches. Anderson Agurto Hurtado. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Alexandra Ángela Olivera. Presente, profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi delegada, la señorita que estuvo participando, está presente, ¿no? Sí, profesor, buenas tardes. Sí. Estuar Alexis Aparicio Talledo. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Tuncar. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Víctor Atilio Beldi Fuentes. Beldi, creo que has estado presente, incluso has participado. Carol Mariela Buendía Cueva. Presente, profesor, disculpe. Ya estás. No hay problema. Manuel Hilario Calderón Ardiles. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Roberto Jesús Calla Valdivia. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches. César Martín Campos Serna. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Pedro Alexander Capristanos Guatay. Capristano. Presente, profesor. Buenas noches. Presente. Miguel Jesús Córdoba. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Nelly Stephanie del Carmen Espino Salazar. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, señorita. Rocío Lisek Gutiérrez Pilca. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches, señorita. John Gustavo Guamaní Suyo. Buenas noches, profesor presente. Gladys Leslie Lescano Castillo. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Yael Alexandra Miraño Ocaña, mi delegada, está presente. Caterine Milagro Muñoz Valladolid. Fue escrito en el chat, profesor. Ya, muy bien, está presente. Juan Manuel Obando Portilla. Buenas noches, profesor presente. Buenas noches. Jonathan Pajuelo Aguirre. Presente, profesor. Buenas noches. Ana Sofía Paredes de la Cruz. Buenas noches, profesor, presente.
Gerson Javier Parodi Matallana. Presente, profesor. Buenas noches. Pascual Florencio Ramos Pacheco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Lisbeth Matilde Ramos Quina. ¿Está presente? ¿Sí? Lisbeth Matilde Ramos Quina. Delegada, ¿qué pasa? Señorita. Sí está presente, profesor. Presente, ¿no? Jorge Antonio Sarmiento. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches, ya creo que. Luis Antonio Simón Collantes. Presente, profesor. Buenas noches. Gonzalo Daniel Suárez Carzola. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Kiara Leticia Tirado Zavala. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches, ¿cómo está? Miguel Omar Velázquez Cabero. Miguel Omar Velázquez Cabero. No está. Giacomo Patricio Vieira tampoco está, porque ya está retirado. Alan Javier Zavala. En el chat, profesor. Ya. Y Natalie Carol Sea Ríos. También he levantado. Ya. Roxana Marisol Zuni Chávez. Buenas noches, profesor. Presente. Muy bien. Entonces falta Velázquez Cabero Miguel Omar. No está. Y bueno, cierro. Guardar. Sí, Profesor. Sí. Justo Miguel Omar es uno de los integrantes del grupo, me dijo que ha tenido problemas, pero se va a conectar en estos momentos, me está mencionando. En cuando usted considere puede empezar y él se va a acoplar. Ya. Ya. Comenzamos entonces la exposición. Listo. Bueno, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 1, integrado por Manuel Calderón, Juan Obando, Miguel Velázquez y el que le habla. El tema de desarrollar es el barroco. Y bueno, definitivamente para hablar acerca de este periodo, de este momento, no hay más que trataremos de exponerlo a través de estas pinturas. No soy un especialista, ni lo pretendo ser, ni lo pretendemos ser, pero quizás expresar a través de estas pinturas lo que representa este momento de la historia. Por ejemplo, ahora que ya se acerca Navidad, tenemos en el primer cuadro lo que sería la adoración de los reyes, que es por Pedro Manuel Rubens, allá por el siglo XVI, ¿no? Es uno de los representantes justamente de lo que desarrollemos más adelante del barroco protestante que el profesor nos estaba mencionando, que no llegará al Perú, en todo caso en esa expresión, pero que sí tiene toda la esencia de lo que llamaremos el barroco. Y también, por supuesto, tenemos en el centro una pintura de la ronda de un óleo de Rembrandt, un Rembrandt como le suelen decir. Y por último, de Velázquez, el lienzo que se encuentra las Ménidas, donde seguramente en algún momento el profesor me dio los detalles que hay, ¿no? Cómo el autor se refleja en esta pintura, pero a la vez los reyes se encuentran, si se dan cuenta, en ese grabado en el espejo, en el espejo. Y tiene no pretendemos acá desarrollar esto, pero sí nos llamó la atención. Un momentito. Allá. Esto del barroco. Según lo que hemos podido encontrar,
el barroco fue un movimiento artístico que se desarrolló entre las últimas décadas del siglo XVI y las primeras del siglo XVIII. Principalmente entre Europa y América, con centros en Italia, España y los Países Bajos. Cada lugar con sus particularidades regionales. Tiene muchas continuidades con el Renacimiento, pero también rechaza los fundamentos, creando una estética original y profundizando lo que el manierismo comenzó, lo que en un momento se había mencionado. Y paso a detallar lo siguiente. Observes esta comparación. El David de Miguel Ángel y el David de Bernini. Es el mismo personaje, pero con dos visiones opuestas. El primero pareciera estar posando, el que está, el de la columna del Renacimiento, colocando toda su fuerza en... el primero pareciera estar posando, ¿no? A diferencia del segundo, que coloca toda su fuerza en atacar con su onda. Fíjese en las expresiones. En este caso, un artista prioriza justamente la perfección anatómica, Renacimiento, y el otro la acción y el movimiento. Ese es el desarrollo que se va a caracterizar del tránsito de un movimiento a otro. Y bueno, acá tenemos a la Piedad de Miguel Ángel y a la Piedad de Notre Dame. Algo muy parecido podemos ver si comparamos la Piedad también de Miguel Ángel con la de la Catedral de Notre Dame. El rostro de la segunda muestra mucho más tristeza. Y esto va a ser algún factor que se va a ir desarrollando. Como por ejemplo en estas dos. Como observan, tenemos la crucifixión de Rafael y la elevación de la cruz de Rubens. Y hablando de Cristo, lo mismo están en estas dos pinturas sobre la crucifixión. ¿No? Perdón. La primera es justamente la de Rafael. No sé si se aprecia las gotas que hay en el lado donde dice Renacimiento, en la crucifixión de Rafael, hay las gotas del Cristo está cayendo y hay unos ángeles. Hay una divinización de la figura de Jesús, del Cristo. Mientras que en el otro extremo hay un detalle más interesante, es la sangre de Cristo. Por un lado tiene, como se aprecia, hay 9 hombres que están cargando a Cristo. Se observa justamente cierta vitalidad, fuerza, ya no tanto divino. Y esto tiene que ver justamente con el movimiento el barroco, que justamente se va a ir desarrollando. Y sin ánimo de parar en este momento, justamente es mencionar que el mundo era muy diferente, en el cual cambiaron los gustos estéticos. Es decir, lo que el público valoraba y quería ver. El siglo XVII fue bastante sombrío, como se estará apreciando. Hubo un descenso demográfico. Ya se nos mencionó en anteriores clases acerca de las pestes y las guerras, como la guerra de los 30 años, los poderes absolutos. Dirán los expertos que en el barroco es mucho más importante dónde que cuándo. Porque estas dos ilustraciones que les estoy mostrando en este momento representarán lugares distintos. Y justamente mi compañero pasará a desarrollar a Francisco Zurbarán. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Pascual. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar de Francisco de Zurbarán. Español, nacido en Badajoz, que va a tener mucha presencia en... Un ratito, Pascual, puedes desconectarte el video para que se presente tu compañero, ¿ya? ¿Te desconectes tu video, Pascual? ¿Ya? ¿No puedes? Sí, profesor, sí. Un momentito.
Gracias. Ahora sí. ¿Se puede visualizar? Manuel. Sí, pero justo está pasando. Francisco Zurbarán va a ser muy influyente en el virreinato del Perú, ya que su taller exportaba para toda América Latina sus pinturas. El Perú es el que tiene sus más series pintóricas. Se le va a conocer por el genio de el claro y oscuro. Vemos a San Bernardo de Claraval, que se encuentra en el convento de la Buena Muerte en Lima. Vemos que Francisco Zurbarán le da el protagonismo a través de las luces. En la pintura, en el rostro. Siguiente diapositiva, por favor. Como bien dijimos, el taller de Zurbarán, así para la América Hispana. Pero la más representativa. Sí. Se ve en la imagen Zurbarán, que se encuentra en San Francisco.